causa de que haya todo eso es que de que los católicos, o sea, nosotros no tenemos una formación profunda de nuestra fe, y por lo tanto no podemos hablar de nuestra iglesia con bases bíblicas e históricas. Entonces necesitamos nosotros instruirnos en la fe para poder ser luz para los demás. Y les decía que el objetivo de esto es precisamente eso. Tiene otros objetivos, pero es uno de ellos, tener una buena cimentación. Y claro está que vamos a escuchar a Jesucristo, y el deseo de Jesucristo es que nosotros seamos discípulos, aprendices de Jesús, aprendices de lo que Él dijo. Ese es el deseo de Jesucristo, que dijo en Mateo 28, 19, 20, que no lo busquen, no se lo voy a repetir. Dice, vayan por todo el mundo y digan que toda la gente, todo el mundo sea mi discípulo. O sea que todos tenemos que aprender de Jesús. Y esa clase ya la vimos, la de discípulos. Entonces, ese es lo que quiere el deseo de Dios, que todos seamos discípulos. Y eso cuando nos bautizan también nos ponen eso. Nos dicen, tú eres sacerdote, profeta y rey, cuando nos bautizan. O sea que estamos nosotros hechos para ser discípulos. Cuando dice profetas, quiere decir que nosotros tenemos que anunciar lo que dijo Jesús, pero si no lo aprendemos, no lo podemos anunciar. Eso es profeta. Profeta es aquel que habla de parte de Dios. Entonces todos nosotros cuando nos bautizan, nos dicen, tú eres profeta, estás puesto para ser profeta. Cuando nos bautizan desde pequeñitos, ¿no? O de grandes también. Entonces, ese es nuestro trabajo. ¿Verdad? Ese es nuestro trabajo. Si hay alguna duda, pregunten, Sí. Bueno, entonces vimos ahí en Efesios 4:4, dice eso, ¿no? Dice que un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, ¿verdad? Entonces, pero dice, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Así es, una misma vocación y una misma esperanza. Y si nos vamos hasta el versículo 17, ahí mismo, vamos a ver qué dice ahí. Si no me equivoco, porque a veces me equivoco. 17, ¿cierto? Ajá. Os digo pues esto y os conjuro en el Señor que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente. Ajá. La vaciedad de su, ¿qué es vaciedad? Sí. ¿Qué más dice? Vaciedad. El 18, sumergido su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza. Bueno, entonces ya estamos viendo ahí algo que nos hace falta a todo el mundo, ¿verdad? Instruirnos más en la fe. Vamos a ver ahora el versículo 14. Entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina, o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Ok, bien, fíjense lo que dice ahí. Bien claro, ¿no? El apóstol San Pablo está diciendo ahí que si nos instruimos nosotros, como lo dice el versículo número 12, dice que si nos instruimos nosotros, entonces después ya no vamos a ser como niños zarandeados por cualquier viento de doctrina, es decir, por cualquier persona que nos hable de Dios y que nos cautive y nos salgamos de la iglesia que Cristo fundó. ¿Sí? ¿Por qué está pasando esto de tanta secta? Porque dice aquí que hay personas astutas que tienen el arte de engañar, porque es un arte. El engaño es un arte, porque ustedes se acuerdan que les di el tema de las imágenes, sí. Y como vemos que está todo colocado de tal manera, pero está fácil para engañar a otras personas. Sí. Facilito, nomás se lee un versículo y con eso caen bien. Un católico que no sabe y que reflexione y que quiere buscar a Dios de todo corazón, pero nadie le explica nada, pues le dan una cita bíblica y ahí quedan. Así, porque
Con eso no ven los demás contextos y ya quedó ahí. Así es. Bueno, entonces, pues, repito, esta clase es para tener convicción, dónde estamos, por qué estamos, ¿no? Y la clase de hoy se llama el Anticristo, pero estoy dando la introducción. ¿Ok? Estoy dando la introducción apenas. Ahora vamos a meditar otra parte de la Biblia, Mateo 16, 23. Mateo 16, 23. ¿Qué dice? ¿26? 16, 23. 23. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Bueno, vamos a ver esto. ¿Qué tiene que ver con este tema? Tiene que ver mucho eso, miren, porque Jesucristo le está diciendo a Pedro que quiere desbaratar el plan de Dios. Le está diciendo, si ven hartacito, ¿por qué le dijo Jesús eso? Porque le dijo a Pedro, Señor, ¿cómo es que, no, cómo que te vas a dejar que te maten? No, eso no está bien, no, eso no es correcto, no te puede pasar eso a ti, no. Entonces está desbaratando el plan de Dios. ¿Y quién es el que quiere desbaratar el plan de Dios? El Satanás. Es decir, ya vamos entrando al tema, un anticristo. O sea, los que quieren desbaratar el plan de Dios son un anticristo. Entonces, ¿qué quiere decir que Pedro era un anticristo en ese momento? Sí, porque se estaba oponiendo al plan de Dios. ¿Se fijan? Anti es en contra, y Cristo, anticristo es estar en contra de Cristo. Así es. Entonces, vamos empezando por ahí, ya vamos más o menos entrando ya al tema del anticristo. Ahora, ¿quién fue el primer anticristo? ¿Judas? No. Oh, la víbora. Ándele. La víbora. O sea, el primer anticristo fue Satanás. La víbora. Sí, la víbora, sí. El primer anticristo fue Satanás, el diablo, ¿no? Que era un ángel y se convirtió en Satanás. O sea, porque no quiso obedecer a Dios, no se quiso someter al plan de Dios, porque Dios lo hizo libre a los ángeles, los hizo libres como a nosotros también. Entonces se rebelaron. Además de que no quiso obedecerle, se rebeló contra él. Es decir, quiso arrebatarle su poder, ¿cómo se llama? Su lugar. Su lugar. O sea, ¿cómo es posible? Si él es una criatura, ¿cómo va a arrebatar? Pues, sin embargo, eso hizo. Y además, pues se llevó mucha gente, muchos ángeles con él. Fue Luzbel, ¿verdad? El ángel más querido por Dios nuestro Señor, ¿no? Sí, dicen eso, que era el más hermoso, el más grande, todo eso, ¿no? Bueno, entonces, vamos entrándole ya al tema. Entonces, el primer anticristo fue Satanás, el diablo, ¿no? Ese fue el primero. Y de ahí para allá, pues van a salir muchos anticristos que van a estar en contra de Jesús. Así es. Así que el primer anticristo fue el diablo. Ahora sí vamos entrándole ya, ahora de lleno a lo que es el anticristo. Vamos a ver 1 Juan 2, 18. Y se van a sorprender, porque nos vamos a sorprender qué dice la Biblia ahí, Nos vamos a sorprender porque... Juan 1, 18. Juan 1, 2, 18. Oh, 2, 18. Ok, espérame. Juan 1, 2, 18, sí. Del 2 al 18. Ajá, capítulo 2, versículo 18. Oh. Es 1 Juan, coma, Juan 2, 18. 2, 18. Ok, 2, 18. Los judíos intervinieron. No, esa no es. ¿No? Es la primera carta del apóstol San Juan, está leyendo el Evangelio. La primera carta. Sí, que ya está casi al último, mire. Sí. Oh, sí. La primera carta. 1 Juan 2. Así es. Ok. Hijos míos, es la última hora.
habéis oído que iba a venir un anticristo. Hasta ahí vamos a meditar esas palabras. Hijos míos, es la última hora, habéis oído que iba a venir un anticristo. Okay. Ahí vamos a meditar esa partecita. Dice, oíste que iba a venir un anticristo. ¿No? O te está diciendo a toda la comunidad que oyeron que iba a venir un anticristo, y eso es lo que vimos nosotros también, que va a venir un anticristo, ¿no es cierto? Así decimos, que va a venir un anticristo, que va a venir un anticristo. Eso lo estamos oyendo siempre, ¿no? Y vamos a descubrir ahorita en la Biblia, según la introducción que yo les empecé a dar, van a ver que todo va a concordar con esta parte de la Biblia, que a veces nos parece escandalosa, que a veces yo también, cuando yo empecé a ver esta parte de la Biblia, dije, ¿cómo es posible? Que no puede ser, decía yo, ¿no? Pero sin embargo así está. Dice, ahora vamos a ver lo que sigue. ¿Qué más sigue? Pues bien, muchos anticristos han aparecido. Entonces ya no es uno. ¿Se fijaron que decíamos que uno? Ahora ya dice que no, que han aparecido muchos, no nada más es uno, sino son muchos anticristos. Ahora vamos a ver de dónde salieron esos anticristos, de dónde salieron o cómo surgieron. Vamos a ver qué dice ahí, en el versículo 19. Dice, esa gente salió de entre nosotros. Hasta ahí. Entonces, ahora vamos a ver que dice que son personas, son gentes. ¿De dónde salieron? Entre nosotros. De entre nosotros. ¿De dónde salieron los que no son católicos? De entre nosotros. Entonces, ¿quiénes son los anticristos? Los que se apartaron de nosotros. Los que se apartaron de la iglesia. De la única iglesia que dejó Jesús. Y eso suena feo. Sí. Eso suena feo. Pero así es. Sí. Ahora, para más claridad, para que vean que así es, ¿qué es lo que dicen el anticristo? El anticristo dice así, que Jesucristo no está en la hostia consagrada, porque es anticristo. O sea, los protestantes dicen que no es cierto que Jesucristo está en la hostia consagrada, que son anticristo. Y otra cosa dicen, que no hay que confesarse con un hombre pecador, ¿no es cierto? Es cierto. O sea, entonces, y la Sagrada Escritura nos dice que Jesucristo está en el pan y en el vino. Entonces, ¿por qué lo niegan ellos? Porque son anticristo. Sí, suena feo, pero la realidad es esa. Ahora, hay que reflexionar esto, que en cierto modo no tienen culpa. ¿Por qué? Nadie les instruyó, nadie les dijo nada. No se instruyeron. Alguien vino, un protestante, y les empezó a hablar y lo cautivó y se lo llevaron. Que al otro también igual lo hicieron con él. Aún los pastores también se los han llevado así, los que ahora son pastores, que después se cierran y no reflexionan nada. Ya no quieren reflexionar de manera sensata, sino que se encierran en lo que saben y de quién los mueva de ahí. Salvo algunos que otros, como pastores que estudian mucho, se cambian para la Iglesia Católica. Pero los que no reflexionan, los que se entercan, bueno, pues ahí se quedan. La otra vez que estaba dando la clase ya con Francisco Javier de esta clase, alguien dijo así. Dijo, no, es que lo que pasa es que no les ha llegado la fuerza del Espíritu Santo a ellos. Pero vamos a meditar en una cosa. También se puede uno oponer a la acción del Espíritu Santo también. Como los judíos se opusieron a la acción del Espíritu Santo. O sea que no es cuestión de decir, es que no les llegó. Pues sí les llegó, pero si se cierran, pues aunque quiera el Espíritu Santo hacer algo, no puede, porque se cierra. Así es. Entonces, entonces ya vieron entonces que es anticristo, ¿no? Sí. Y hace muchos años, cuando estaba joven, andaban tras de mí los protestantes. Yo los escuchaba y me dejaban pensando, ¿será cierto? Decía yo, ¿será cierto esto que dicen? Y me quedaba pensando así. Pero un día descubrí
O sea, porque me gustaba estarlos escuchando y venían y me ponían en dudas y todo eso, pero yo no me iba con ellos, simplemente pues los escuchaba, ¿no? Pues, hay que escucharlos. Y a veces sí iba a sus templos, a veces sí iba, pero que me quedara allá, ¿no? Simplemente iba a ver qué decían y me confundían y todo eso, pero después yo aclaraba las cosas, ¿no? Empezaba a leer y dije, no es correcto lo que dicen. Vean lo que dice Gálatas 1.8, ¿verdad? Qué feo está eso. Gálatas 1.8. Y repito, no tienen culpa ellos, ¿no? Solamente cuando uno les aclara algo y no lo quieren entender, entonces son culpables. Y claro, se privan de las riquezas que tiene la iglesia que Cristo dejó. Porque no reciben al Señor en la comunión, no se confiesan, no pueden recibir el sacramento de la unción de los enfermos. 1.8. Gálatas 1.8. Gálatas 1.8. Vamos a ver qué dice ahí. Ese también está muy feo. Esa fue la que yo leí y me quedé pensando. Dice, pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué quiere decir anatema? Acá dice, en mi Biblia dice, entonces la llama ardiente castigará a los que no conocen a Dios. No, Gálatas 1.8. Pero que nosotros mismos a un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa. Sí, perdón. Como si fuera con él. Ahí está. Acá dice fuera con él. A ver ya cómo dice. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. ¿Qué más sigue? A ver, sígale. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Ahí está, fíjense, maldito sea. Maldita sea. Qué feo está eso, ¿no? Pues un día le dije a un testigo de Jehová eso. Oye, dije, platicamos mucho rato, ¿no? Y después le dije, oye, pero mira, a lo mejor no sabes estas partes de la Biblia. Mira lo que dice aquí, le dije, lee, ¿verdad? Lo leyó y empezó a temblar. Empezó a temblar y ya jamás lo volvió conmigo. O sea, porque le llegó la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos anuncian un evangelio diferente. Y aquí dice que el que anuncia un evangelio diferente está maldito. Cuando yo leí eso, dije, yo no quiero saber nada de los protestantes. Dije, no, y también lo dice en el Apocalipsis de Juan. También. Maldito sea aquel que le ponga una coma o un punto a las Sagradas Escrituras. Ahí está. Y también así me ha pasado con los testigos de Jehová, porque son bien necios, tercos, y están alegre y mira, y tú te vas a condenar porque tú no eres de los 144,000 y nosotros sí nos vamos a salvar. Así me dicen. Y ya les digo, mira lo que dice el Apocalipsis de Juan aquí. Maldito sea aquel que le ponga o le quite. Y se quedan sorprendidos. Sí, se quedan sorprendidos porque no han leído eso. Es que lo que sucede es que, les vuelvo a repetir, ellos nos han engañado y nadie les explica nada, porque pues no sabemos. Si van con un católico y no sabemos nada, pues quedan igual. Y además ellos en su mente y en su corazón dicen, los católicos no saben nada, son ignorantes, ¿no? Y si vienen y no les decimos nada, pues siguen con él. Y realmente somos ignorantes entonces, si no estudiamos, claro. Así es. Pero si uno está preparado, puede uno dialogar con ellos tranquilamente, sin discutir, así acaloradamente y sin ofender. Así es. Esto nos sirve a nosotros porque como estamos infectados de tanta secta, queramos o no, van a llegar cosas así con nuestros parientes, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, nuestros hijos, sobrinos, todo. A fuerzas se van a rozar con protestantes porque hay mucho protestante. Así es.
Y repito esto porque es necesario repetirlo, ¿no? No tienen la culpa. Serafín, ¿qué quiere decir aquí? Porque dice diferente al mío, dice, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. Anatema quiere decir maldito. Eso significa anatema. Anatema. Sí, entonces, ¿por qué dice que maldito? Porque está cambiando lo que dijo Jesús. Lo está cambiando. ¿Sí? O sea que Jesucristo, este es mi cuerpo y este es mi sangre, y ellos dicen, no es el cuerpo y la sangre de Cristo, dicen lo contrario. ¿Sí? Entonces, pues, son anticristo. Bien. ¿Hasta allí queda claro esa parte? Bueno, vamos ahora a pasarnos a la otra parte de ese tema, que es el 666. A ver si alcanzamos a ver. El 666, el 666. Ya te iba a salir el demonio. ¿Y por qué el 6? El 666. Vamos a aclarar eso, El 6. ¿Qué es eso del 666? Vamos a ver eso. Vamos a ver en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 18. Vamos a aclarar eso de qué es la marca de la bestia. Oh, ahí está, 666. La marca de la bestia, ¿ok? Sí, ahí está. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Ahí está, bueno. Ahí dice que es un hombre. O sea que un hombre va a poner la marca. Dice ahí que va a ser un hombre el que va a poner una marca a las personas. Una marca, la marca de la bestia, que es y esa marca. Y ese nombre es el 666. Esa es una persona que está cifrada en el 666. Bueno, ahora les voy a dar una introducción a esto para poder captar esto, ¿no? El libro del Apocalipsis no es un libro para nuestro tiempo, ¿ok? No es un libro para el fin del mundo, aunque sí tiene muchas cosas para el fin del mundo, pero no muchas, sino pocas. Por decirlo así, tiene nada más el 5%, ¿ok? Todo lo demás es para el tiempo en que se escribió ese libro, para esos tiempos. Cuando la iglesia comenzó y que era perseguida por los judíos y por las autoridades del mundo, los gobernantes de ese tiempo, los césares, ¿no? Y todos los gobiernos romanos de ese tiempo, ¿no? Sí. Eran perseguidos todos, por eso es que se escondían en las catacumbas en Roma por la persecución. Ok, repito, el libro del Apocalipsis no es para nuestro tiempo. La mayoría de las personas piensan que es para nuestro tiempo, ¿ok? Por eso dicen que la marca de la bestia va a ser un chip que les van a poner a las personas en la carne, no sé qué cosa. Otros piensan, cada quien hace sus inventos de eso, ¿no? Y aquí hay de todo, hasta hay sacerdotes también que dicen lo mismo. Uno y otro por ahí, no todos, pero uno y otro por ahí dice también que es para el fin del mundo, para el libro del Apocalipsis, para el fin del mundo, pero no es así, y eso se comprueba leyendo el Apocalipsis al principio. Vamos a leer el Apocalipsis del principio, allí nos va a marcar de qué se va a hablar el libro, si va a ser para el fin del mundo o para cuándo. En Apocalipsis 1:1 nos dice de qué se trata. Y con esto vamos a disipar dudas y miedos de muchas personas también. Sí. El libro del Apocalipsis es un libro de consolación para consolar a la iglesia que era perseguida. No era para dar miedo. Sí. Actualmente el Apocalipsis, para toda la gente que lee el Apocalipsis, le da miedo que la bestia, que tenía 7 cuernos, que 10 cabezas, que no sé cuánto, ¿no? A ver qué dice en el comienzo del Apocalipsis. Van a ver que esa parte
Ahí lo dice claramente de qué va a tratar el libro, si es para el fin del mundo o es para cuándo. A ver qué dice el Apocalipsis 1:1. Dice, esta es la revelación de Jesucristo. Dios quiso que enseñara a sus servidores mediante esta revelación lo que va a suceder pronto. ¿Para el fin del mundo o pronto? Pronto, dice. Pues entonces no es para el fin del mundo. Es lo que va a suceder pronto. ¿Cuándo se escribió el libro del Apocalipsis? Se escribió en el año 95. ¿Sí? Entonces, en el año 95 se escribió el libro del Apocalipsis, aproximadamente por ahí así. Lo escribió el apóstol Juan. Por eso dice ahí al principio eso, al servidor Juan. A ver, lea otra vez, por favor, el 1:1. Esta es la revelación de Jesucristo. Ok, vamos hasta ahí. Esto es lo que dijo Jesucristo. Eso quiere decir. O sea, esta es la revelación. Esta es la revelación de Jesucristo, dice, ¿verdad? Sí. ¿Qué más dice? Dios quiso que enseñara a sus servidores. Dios quiso que les enseñara a sus servidores lo que va a suceder pronto, o sea, a sus servidores, es decir, a todos los demás. ¿Sí? Mediante esta revelación lo que va a suceder pronto. Así es. Y luego dice aquí, envió a su ángel para que se lo diera a entender a su servidor Juan. ¿Quién envió ese ángel? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Dios Hijo. Así es. Dios Hijo fue el que envió un ángel. O sea, él no fue el que lo hizo, sino a través de un ángel. ¿Sí? Dice, envió a su ángel para que se lo diera a entender a su servidor Juan. Bueno, entonces ya el servidor Juan lo escribe, ¿verdad? Y lo escribe y ya después de escribir lo reparte a las comunidades de ese tiempo. Y entonces, por lo tanto, todo lo que vamos a ver aquí, lo que nos va a narrar más adelante, va a ser todo lo que pasó en ese tiempo, ¿okay? Todo lo que estaba sucediendo. Si tenemos nosotros esta perspectiva o esta cimentación, vamos a entender muchas partes del Apocalipsis. Si no tenemos esto, nos vamos a perder. Okay. El libro del Apocalipsis es un libro simbólico. Okay. Es un libro simbólico. Tiene mucha simbología. Es decir, lo que ahí dice no es tal cual dice, sino hay que descubrir qué quiere decir eso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Y precisamente lo del 666, ahora sí vamos a leerlo. Ya con esa explicación vamos a meternos otra vez a la cita bíblica que di, que es Apocalipsis 13:18. ¿No hay alguna duda o alguna pregunta? ¿No? A ver, ¿qué dice? El que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. O sea, entonces dice que interprete la cifra de la bestia. Es que está cifrado, es decir, está en un enigma. Y entonces hay que descubrir cómo es eso, ¿no? ¿De qué se trata? Eso de esa bestia, que no es una bestia, sino que es un hombre. Como lo dice ahí, ¿no? Es un hombre. ¿Y saben qué dicen los protestantes que la bestia es? Que la bestia es el Papa. Ajá, sí. Eso dicen. Sí. Wow. O sea que vean hasta dónde llega la ignorancia, pues, de las personas, ¿no? Hasta dónde llega. Y nosotros los católicos a veces nos dicen y no sabemos qué decir, nos quedamos callados. Y sería bueno decir, a ver, demuéstrame cómo es que, a ver, vamos a leer, no, yo te quiero escuchar, vamos a ver, dime, ¿por qué lo dice? A ver, dime. Y demuéstramelo con la Biblia. Van a decir un montón de cosas, pero que no están en la Biblia. No, es que esto, que esto otro, pero no están en la Biblia. Bueno,
Ok, ahora nosotros vamos a descifrarlo eso, lo vamos a descifrar. Y para esto tengo que darles una explicación. La explicación es esta. Los judíos, cuando querían ocultar algo, usaban letras equivalentes a números. ¿Okay? Eso es lo que hacían cuando querían ocultar cosas, que no se supiera nadie, más que ellos. ¿Sí? Entonces sí, ellos ocultaron quién era la bestia. Tenían su razón para ocultar eso, que nadie se enterara de quién era la bestia, ¿no? Por lo tanto lo cifraron, lo pusieron en un enigma para que no solamente los hebreos, los judíos, supieran eso, y que no lo supieran otras personas, porque no estaban acostumbradas a eso. Los paganos, los romanos no entendían eso. Entonces, les repito, cada palabra, cada letra tenía un número. ¿Sí? Entonces, dice ahí que sea inteligente que interprete. ¿Quién es? Bueno, ok. Y la interpretación es esta. Le cae al emperador Nerón de ese tiempo. Eso le cae bien, porque es Nerón César. Nerón César, todas las letras, juntándolas, esta más esta más esta más esta, da 666 a Nerón César. ¿Y por qué no querían decir que era Nerón César? Porque de por sí que los estaban persiguiendo. Entonces no convenía que hicieran eso. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más que hay que dar otra explicación aquí. Hay mucha cosa que aprender para poder decir esto. La otra cosa es que los judíos, cuando escribían, no ponían vocales, puras consonantes usaban. Y ellos, cuando leían algo, ellos ya sabían en su memoria de qué se trataba y cómo debían de leer ahí. Por eso es que muchas personas dicen así: no es Yahvé, no es Jehová, no es Yahvé, es Jehová. ¿Por qué? Pues porque no se sabía, eso se perdió. ¿Cómo era la pronunciación correcta del nombre de Dios? Se perdió eso a través del tiempo. Eso solamente los judíos lo sabían, pero nunca lo pronunciaron por respeto, pues entonces nadie sabía. Hasta últimamente se supo porque los samaritanos no le hacían caso a los judíos, y ellos sí escribieron Yahvé en lugar de Jehová. Por eso es que nosotros sabemos que es Yahvé y no Jehová. Porque los descubrimientos, no sé si ustedes sepan que descubrieron unos rollos en el Mar Muerto, en el Qumran. Ahí hay escritos de los samaritanos en griego, y el griego sí usa vocales. Así es que bueno, por eso es que se sabe que la pronunciación correcta del nombre de Dios es Yahvé y no Jehová. Pero como los protestantes le quieren dar la contra a la iglesia, pues no corrigen sus Biblias, ellos le siguen poniendo Jehová. Que ese es otro tema también que estudiar, pero ahorita vamos a volver aquí. Entonces, cuando ellos escribían con puras consonantes, ¿no? Últimamente ya le pusieron vocal, pero antes no tenían vocales. Por lo tanto, aquí nada más las letras de Nerón César son las puras consonantes que van a aparecer, nada más. Y eso es el equivalente a 666. ¿Sí? Es N50, R200, W6, N50, Q100, S60 y R200. Suman 666, que equivale a Nerón César. Eso es. Bien, no sé si hasta ahí quedó algo claro. Porque estás un poquito difícil de captar, o sea, no está tan fácil, ¿no? A mí me costó trabajo entender esto, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
O sea, esos números que citó ahorita. ¿Sí le entendiste? Es abogada. No, pues no se puede, o sea, no está tan fácil. Los números que citó ahorita fueron el significado del 6. Yo entendí. La suma da 666. Sí, por eso. O sea, Nerón, la N, que es ¿cuántos? La N vale 50. 50. La R vale 200. La W 6. Sí, es una suma. O sea, N 50. Eso se los voy a pasar en el internet aquí en el video que voy a hacer. Sí, ¿eso es lo que no entendiste? Oh, sí, sí. Primeramente digo. Cada letra equivale a un número. Cada letra equivale a un número. 666. Sí, sumando da 666. Bueno, ahora. Ya entendí. Ya lo entendí. Ok, ahora, la marca de la bestia no es un rasguño o un garabato puesto en el cuerpo, tampoco. Tampoco es eso. Entonces, ¿qué es? Porque lo que es son los que están confabulados o que siguen al gobierno de ese tiempo, de Nerón César. Es decir, ¿qué andaba haciendo Nerón? Perseguía a la iglesia. O sea, ¿por qué era bestia? Porque miren lo que hizo. Alumbró la ciudad de Roma, prendiendo a los católicos que había en ese, o sea, los cristianos católicos, pues, ¿no? A la iglesia, los miembros de ella, a los que cazaban, a los que veían que estaban siguiendo a Cristo y que no se negaban, que ellos seguían, porque ellos decían, reniega de Cristo, ¿no? Los agarraban y los ponían como antorchas para alumbrar la ciudad, y les ponían, ¿cómo se llama? Sí. Le ponían Fuego y todo. combustible para que ardieran así a toda la ciudad. Eso es lo que se hace. O en el circo romano también. O en el circo romano también. Ya sabemos nosotros que hubo había una persecución tremenda. O se los echaban a los dioses. Así es. Por eso es que la iglesia primitiva decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ya Jesús no está, ya mataron a todos los apóstoles, nomás quedó Juan. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no viene Dios a defendernos? ¿Qué nos está pasando, no? Y entonces cuando Dios envía a Juan y le dice que escriba lo que está sucediendo. El Apocalipsis. Así es. Es la cosa. Entonces es un libro en el cual Dios aclara las cosas que está pasando, que está sucediendo. Y al final, si ustedes ven al final, se va a ver el triunfo de la iglesia. El Apocalipsis nos dice el triunfo de la iglesia sobre el mal. Pero que tiene que pasar muchas pruebas. Así lo dice el Apocalipsis, ¿no? Todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder. Bien, entonces no es una marca eso del Apocalipsis, sino que es el que sigue al gobierno romano, al gobierno del César, al emperador romano, o bien, dicho, al gobierno de ese tiempo. Así es. Acordémonos que hubo muchos emperadores. La iglesia fue perseguida 300 años, así que imagínense. Bueno, entonces la marca de la bestia, entonces vamos a ver cuál es la marca de la bestia aquí. ¿Cómo nos va a explicar el libro del Apocalipsis? Vamos a ver. Vamos a ver otra cita bíblica aquí. Esa misma cita bíblica, pero atrás. Vean, léala desde el 17 dice, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Ok, vamos a ver ahora el número 15, del 15 en delante. Se le concedió infundir el aliento, dice, ¿no? Sí, se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Es decir, los que no están a favor del gobierno de ese tiempo, en otras palabras, ¿qué más? Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha
o en la frente. Ahí está, la mano derecha o en la frente, ¿okay? Hace, dice, o sea, los obliga. Ajá. Y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Ahí está, nadie puede ni comprar ni vender, es decir, no van a ser libres, en otras palabras. Por eso es que se escondían en las catacumbas en Roma, porque no podían salir ellos, y si salían y se los agarraban y decían que eran cristianos, es decir, no traían la marca de la bestia, tenían que traer la marca de la bestia, es decir, yo sí me someto al gobierno romano, yo reniego de Cristo, ¿sí? Eso quiere decir. Entonces no es la marca de la bestia, no era entonces una señal puesta en el cuerpo, sino son las personas que estaban a favor del gobierno romano y que quedaban marcados. Si una persona, por ejemplo, decía yo reniego de Cristo, creía en él pero reniego de Cristo, entonces pues ya tiene la marca de la bestia. Es decir, puede salir a comprar y vender, no hay problema, porque trae la marca de la bestia. Pero si no la traes, es decir, si estás, si no quieres obedecer al César, no quieres adorarle, acuérdense que los Césares en ese tiempo, los emperadores, se creían Dios. Por eso dice aquí que querían que los adoraran. Entonces, el que no lo adoraban, se quedaba sin la marca de la bestia. Así es, el que lo adoraba, el que lo adoraba, quedaban marcados con la marca de la bestia, y ya podían vender, salir y vender y andar libres. Así es. Entonces, eso es entonces la marca de la bestia. No es que sea un rasguño. También en otra parte de la Biblia dice así: no le hagas daño a la tierra hasta que los hijos de Dios sean marcados también. Porque también hay una marca para los que siguen a Dios, ¿sí? Que tampoco es un rasguño, que ahora sí es una marca, es el bautismo, ¿no? Pero en ese tiempo pues también incluye el bautismo, pero eran los que estaban con Jesús. Esos son los marcados también con Dios, ¿sí? Tanto del lado opuesto como del otro lado había una marca, ¿sí? Que no significa precisamente una marca en el cuerpo, sino son los que están o a favor de Dios o en contra de Dios, o a favor del César o en contra del César. No sé si hasta allí me expliqué, o está confuso. Esto amerita meditarlo, amerita estarlo meditando y estar viendo el libro del Apocalipsis, estarlo viendo y revisando. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el libro del Apocalipsis es un libro simbólico, que si lo entiende uno es una cosa maravillosa, tan bonita, que hasta los protestantes se han salido de los pastores para venirse a la Iglesia Católica, porque el cielo está aquí en la Iglesia Católica. Descubren eso, que el cielo está aquí en la Iglesia Católica, cuando se celebra la Santa Misa. Hay un protestante que se hizo católico, un pastor, que se llama Scott Hahn, pues veanlo si quieres en el internet. Él habla de la Cena del Cordero, que es la Santa Misa, muy estudiado, muy todo eso, y se salió de protestante para meterse a la Iglesia Católica. Hay un canal en el YouTube de muchos pastores protestantes que ya han salido, que se llama Tecton. ¿Así se llama? Tecton se llama, con W, algo así se llama. Ahí hay muchos protestantes, pastores que se han salido, y ellos promueven, evangelizan a los que no son católicos. Y claro, pues también a católicos, ¿no? Así es, se llama Tecton, así se llama. Nos falta de este tema ahorita, ya vamos a terminar, nos falta de este tema ver
quién es la ramera, porque también dicen ellos eso, con los protestantes, que la Iglesia Católica es la ramera, la prostituta, así. Nos falta aclarar de eso. Eso lo veremos para la próxima semana. Y pues no está tan fácil esto. Vamos a darle una repasadita nada más a esto que vimos aquí, y ya nos vamos. Serafín, ¿todo esto lo tiene en video? Sí. ¿En YouTube? Okay. Sí. Ya tengo subidos videos de esto, ¿no? Pero me salen diferentes las pláticas. Cada vez que doy, por ejemplo, ¿se acuerda cómo las de allá? Y ahora ya acá salió de otro modo. Sí. Y es bueno estar viendo. Porque... es bonito. Sí. Más cuando hay la participación, porque se aprende. ¿También? Se nutre. Sí, así es. Entonces, vamos a dar una repasadita. De repetía que el objetivo de esta clase es tener una convicción firme de dónde estamos y por qué estamos. Y vimos la carta a los Efesios, que dice que debemos tener un solo cuerpo y un solo espíritu y una sola fe y un solo bautismo. Es decir, que esta es la iglesia de Cristo y no hay otra, como dice el credo, una santa, católica y apostólica. Fuera de la iglesia no hay salvación. Pero a veces eso no se entiende porque no dan una explicación a veces, ¿no? Y a veces algunos sacerdotes tampoco, uno que otro por ahí no nos da una explicación bien. A veces dicen esto y no dicen más, y eso no está bien, porque nos confundimos, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo dejó la iglesia aquí, eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 846 y 847. Si ustedes ponen, por ejemplo, en el internet, Catecismo de la Iglesia Católica 846, ahí va a salir varios números y ponen el 46. O bien bajar el catecismo en PDF a la computadora o al celular y ahí lo consultan eso. Dice así, el Catecismo de la Iglesia Católica dice así: esta iglesia, la Iglesia Católica, es necesaria para salvarse. Necesita. No podrán salvarse los que, sabiendo que Dios fundó esta iglesia, ¿sí? Por medio de Jesucristo, que es la Iglesia Católica, como necesaria para salvarse, con dos cosas. Es esta: no perseverar en ella, es decir, salirse, o bien que se niegan a entrar en ella. Así no hay salvación. Los que se niegan a entrar, una vez que se les da a entender, nos dice el Catecismo que no se van a poder salvar. O bien los que no perseveren en ella, es decir, los que digan, bueno, yo me voy a salir. ¿Okay? Pero hay otra cosa que aclarar aquí. La otra cosa que hay que aclarar aquí, que es que los que no tienen culpa alguna, sí pueden salvarse. Los que no tienen culpa alguna. Es decir, los que nunca han oído hablar de Cristo. ¿Sí? Nunca he oído hablar de Cristo. Nunca he oído hablar de la iglesia. No tienen culpa. Y el apóstol San Pablo nos dice aquí que los paganos, o sea, los que no creen en Dios, los que nunca han oído del Evangelio, se salvan por su conciencia, si siguen su conciencia. Porque en la conciencia están los mandamientos de Dios, siempre y cuando los observen, porque si no, tampoco. Así es. Entonces, es el Catecismo de la Iglesia Católica en el 846 y 847. Ahí está aclarando eso. ¿Cómo es esto, no? ¿Eso es algo que tenemos que tener, como estar leyéndolo, como la Biblia? Es que el catecismo de la Iglesia Católica nos sirve para no pensar otras cosas, ¿ok? Porque a veces la Biblia nos dice, por ejemplo, nos dice así. Muchas personas que no son católicas a mí me han dicho eso, ¿no? Me han dicho, no, si Dios no hizo excepción de personas, dándome a entender que todos se van a salvar. Pero es una parte de la Biblia que no la están interpretando correctamente. Porque cuando dice eso, con la Biblia, cuando dice eso, dice que Dios no hace excepción de personas, quiere decir que todos pueden entrar a la Iglesia Católica, pero ellos cambian
no leen lo que dice atrás ni lo que dice adelante, Sí. y ahí se estacionan y ya no se Fuera de entiende bien. contexto. No, hay que ver qué dice, por qué lo dice. O sea, Dios no hace excepción de personas, es decir, pueden ser esclavos, libres, porque en ese tiempo había esclavos, negros, no negros, de cualquier clase, porque anteriormente solamente los judíos, nada más. Viene Jesucristo y ya no son los judíos, ya es todo, y ya Dios no hace excepción de personas. Pero eso no quiere decir que cada quien tiene que fundar su iglesia propia, eso no quiere decir. Pero ellos entienden así eso, y si nadie les explica, pues así siguen. Así es. Pues aquí terminamos con esta parte de la Biblia. Que Dios nos ayude a entender todo esto. Y vean entonces qué interesante es instruirnos en la Biblia. ¿Te fijan? Es importante porque nos afianzamos más en nuestra fe, estamos más sólidos. Y si lo aprendemos bien, nosotros somos luz para el mundo. Lo bueno sería que ustedes aprendieran estos temas y luego los transmitieran también. Eso sería muy bueno, porque con esto se evangeliza a las personas, con eso evangelizamos. Ahorita estoy haciendo un tema de la presencia de Dios en diferentes... la presencia de Dios está en muchas partes, de diferente modo, pero la máxima presencia de Dios aquí está. Que es la máxima presencia que tenemos nosotros los católicos. Así es. Claro, hay más presencias, pero hoy ese es un tema que después vamos a ver. Vamos a darle gracias a Dios. Otra vez, Espíritu Santo, ven, enséñanos a ser agradecidos con Dios, enséñanos a orar, Espíritu Santo, tú eres el ayudador, enséñanos a orar. Amén. Si alguien